Bueno, esto era sobre todo un abrebocas y buscando pues que ustedes se interesen en leer la publicación, identifiquen como hay mucha más información, como dijo Natalia, más de 156 variables, entonces va a haber y 6 temas generales. Entonces un poco los aprendizajes que nos deja esto, lo primero es algo que tiene que ver con nuestra hipótesis inicial, no solo que son clave para la democracia, pero que tiene unos rasgos muy marcados que hay que establecer, y tiene que ver precisamente con ese perfil conservador que en este sentido es clave para la reproducción del sistema político y sus instituciones. Entonces, hay un elemento clave, también es el efecto de la transición demográfica, pero la transición cultural que el país viene haciendo de una sociedad tradicional en muchos aspectos a una sociedad más abierta y posmoderna en muchos otros. Entonces estamos en un punto, por lo menos desde el punto de vista de la encuesta mundial de valores, nosotros esto lo llamamos una transición, ¿sí? un paso entre lo tradicional y lo moderno. Y eso es algo que está caracterizando a muchas sociedades de países en desarrollo. Entonces hay una coexistencia muy importante de la tradición y la posmodernidad, que es muy útil también para abrir los espacios democráticos. En segundo lugar, hay algo importante que venimos viendo y cuando tengamos otros datos, y lo venimos percibiendo en otras encuestas, y sí es preocupante, y es un marcado y profundo rechazo hacia los partidos políticos. Y una percepción sobre todo de corrupción en los representantes locales, particularmente los alcaldes. Eso es gravísimo para la democracia por todas las razones obvias que se nos puedan ocurrir aquí, pero implica también la desinstitucionalización de los procesos democráticos que estamos viendo en otros países, son una mejor alternativa para resolver problemas. Entonces eso nos puede abocar también en el mediano plazo a unos temas nuevos de conflictos sociales o de la existencia de órdenes institucionales paralelos para que la gente pueda resolver sus problemas, como ya lo estamos viendo en las comunas de Medellín, o lo estamos viendo en el distrito de Agua Blanca en Cali, o en zonas apartadas que han estado marcadas por el ejercicio de una violencia que sigue viniendo desde el Estado y percibida como una violencia estructural. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y es fuerte. Muy bien, elementos positivos, encontramos 3 clave. Y es que, como lo decíamos, las personas mayores tienen unos recursos políticos envidiables por parte de cualquier otro grupo dentro de la democracia. Y es que son los que más votan. En segundo lugar, son los que más tiempo le dedican a informarse de estos temas, de involucrarse con problemas comunitarios, pero también leen prensa, están pendientes de las noticias y están muy, digamos, comprometidos e interesados con la solución de esos problemas, como lo veíamos. Entonces, eso es un elemento clave y que fortalece a este grupo como un excelente grupo de apoyo para cualquier proyecto político, ya venga de la base de estas organizaciones o que encuentre un buen aliado desde algún punto de vista de algún partido político. En segundo lugar, precisamente hay un elemento fuerte con el que los políticos y particularmente los funcionarios públicos tienen que tener cuidado, y es que este es un grupo que tiene una expectativa muy alta de lo que le entregan, y cuando no se le entrega y no se le satisface como se espera, hay una gran desilusión que se repercute en lo que estamos viendo, en que estas organizaciones empiezan a volcarse a lo privado, y de nuevo hay muy pocos estudios que nos digan cuál es el efecto, por ejemplo, de la excesiva pertinencia a organizaciones religiosas. Hay autores como Sudarsky que piensa que eso no tiene efectos positivos en lo público y el capital social. Nosotros vemos procesos en Colombia que han mostrado lo contrario, donde esa alianza, comunidad, organizaciones religiosas interesadas en la resolución de conflictos y en la base de intereses es muy importante. Entonces son temas que tenemos que pensar, pero que el Estado tiene que entender que esta es una población que tiene que proteger más que a otras, en el sentido en que tiene las expectativas muy altas de lo que se les entrega. Y en tercer lugar, un elemento clave, que es la constitución precisamente de unas redes sociales que son valiosísimas y que, como lo decíamos al principio, directora, son clave en los procesos de posconflicto y reconstrucción, no solo del territorio, de sus relaciones sociales, sino de la construcción misma de instituciones donde nunca las ha habido, porque precisamente lo que no vemos de los temas de posconflicto, y ahí está el fracaso de las últimas políticas desde hace unos años, todo el tema del plan de consolidación y otros temas, y es que no se orientaban a la construcción de institucionalidad. Y lo que generaron fue una expectativa muy grande en las comunidades, y cuando salieron y disminuyeron su intensidad, pues se volvió un orden social un poco vacío. Entonces ahí están esos puntos para que los tengamos en cuenta. Nosotros, digamos, cerramos aquí con una reflexión que Natalie va a plantear, pero los invitamos a leerse el texto y también a que tengamos una conversación, porque aquí hay gente muy clave en el campo de las políticas públicas y de las organizaciones sociales de adulto mayor y representantes, asesores de algunos
proyectos políticos aquí que están en este momento interesados en estos temas y que podría ser clave esa conversación. Sí, finalmente, como en diálogo con ese modelo teórico de Andrea Luis Campbell y sobre todo de esa intuición o digamos de esa profunda convicción de que hay recursos que están siendo en partes aprovechados y otros están aprovechándose en ciertos espacios un poco más privados de las organizaciones en las que participan las personas mayores. Los rasgos que nosotros podríamos definir del perfil de cultura política de las personas mayores se podrían resumir en un interés en la política que no necesariamente se traduce en una participación en organizaciones de tipo partidos políticos, presencia, digamos, de tiempo libre y tiempo para ser aprovechado, al menos en favor de la comunidad, como lo vimos, confianza y compromiso, digamos, con sus entornos locales, un agregado valioso de experiencias que compensan lo que ustedes encontrarán, es un déficit, digamos, de nivel de escolaridad en la mayoría de los adultos mayores en términos de primaria o de ningún nivel educativo, y pues digamos que esto tiene que interactuar y de alguna forma leerse desde muchas perspectivas, no solo desde la política pública, sino también desde la movilización social y comunitaria, que como hemos visto, como que da lecciones de cómo realmente vincular y convocar a un número de personas mayores que vean que además sus esfuerzos están siendo, digamos, recompensados o al menos se valoran positivamente. Entonces, digamos, esa es como una de las claves también en términos de participación política y es de los retos principales que encontramos para las políticas públicas que se diseñen y para, digamos, la inclusión en nuevos escenarios de participación política, cívicos, económicos y demás. Entonces, con eso cerramos y pues empezamos la conversación. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, agradecemos a Andrés Casas y a Natalie Méndez por su presentación. Queremos invitarlos a todos a que descarguen el libro de la página web saldarriagaconcha.org. De todas formas, aquí a la salida del auditorio les entregaremos un CD con la publicación digital. Aprovecho para saludar a los oyentes de la emisora Dime Radio, que están en este momento conectados en vivo con nosotros siguiendo este evento. Bueno, ahora sí quisiera invitar entonces a la doctora Lina María González, médica psiquiatra con trabajo en adulto mayor y gerente del programa de vida saludable de la Fundación Saldarriaga Concha, que nos acompaña aquí al frente, a Karen Laurado, directora ejecutiva de Colombia Líder, María Conchita Fernanda Ramírez, coordinadora del Consejo Local de Sabios de Chapinero y consejera en el Consejo Distrital de Sabios, y al señor Augusto Cuellar, economista y coordinador de proyectos de la Asociación Red Tiempos de Colombia, desde la cual trabaja por los derechos de las personas mayores. La conversación será moderada por María Alejandra Neira, jefe de Relaciones Institucionales de la Fundación. Muchas gracias. Por favor, ustedes han recibido, quienes así lo han solicitado, unos papeles para que, si tienen alguna pregunta, por favor las escriban ahí. Ahora van a pasar a recogerlas y así podemos alimentar el contenido de este panel. Bueno, yo creo que podemos empezar con la doctora Lina María González. La doctora Lina María González es la gerente del área de vida saludable de la Fundación Saldarriaga Concha. En el estudio presentado el día de hoy encontramos unas cifras muy interesantes sobre la participación de las personas mayores en ciertas instituciones. Por ejemplo, la participación en instituciones religiosas sube a un 45% de la población, mínimo una vez al año. También sigue la participación en comités de mejoras de la comunidad, en más de un 28%, y hay una que llama mucho la atención, que es la participación en las asociaciones de padres de familia, que es del 25%, un poco más. Presumiblemente, como lo dijo Natalie Méndez, porque estas personas mayores participan como acudientes de sus nietos y reemplazan a los padres que posiblemente estarán en ese momento pues en horario laboral y no pueden asistir.
Dado que las personas mayores, doctora Lina, están desempeñando cada vez unos roles más activos, el cuidado de los nietos es una de esas labores que exige un gran desgaste, pues que tiene un gran desgaste físico y mental, más una gran responsabilidad. ¿Cómo debe prepararse la sociedad en Colombia para que en el envejecimiento de su población redunde en una vejez productiva y, por supuesto, digna de estas personas mayores? Muchas gracias por la invitación y la pregunta, y antes de dar respuesta a la anotación de María Alejandra, quiero hacer una felicitación formal a Andrés y a Natalie porque creo que es un libro que nos abre oportunidades y espacios, y en ese sentido, y frente a lo que anotaba ahora María Alejandra, hay una realidad social en nuestro país, y es la modificación que se ha dado a través de las generaciones. La inclusión de las personas mayores en actividades como apoyo a sus familiares dentro de las asociaciones de padres es una realidad evidente que puede ser vista de dos maneras importantes. Una mirada en términos de una responsabilidad que no debería haber sido conferida, o también vista como un apoyo a una sociedad en donde hoy los niños están cada vez más solos por las situaciones laborales de sus padres. Creo que entrar en una posición no es lo importante, pero creo que hay que mirarlo más bien desde una mirada de lo que Andrés y Natalie proponen, y es una mirada de ciudadanía activa, y en nuestro caso en una mirada de envejecimiento activo, que es hacia donde nosotros propendemos, pero en un envejecimiento activo lleno y colmado de derechos, ¿sí? De derechos también de decisión de la persona mayor para asumir un rol y una responsabilidad que ya asumió previamente en el cuidado de sus hijos, y que termina asumiendo también en el cuidado y en el rol de padres de sus nietos, y en donde creemos firmemente que cuando lo miramos desde una visión productiva es muy positivo, pero que cuando lo miramos en una visión de derechos y en donde las personas mayores asumen esta responsabilidad, pues en ocasiones se generan dificultades. Muy bien. Ahora seguimos con una pregunta para Karen Labrador. Karen es la directora ejecutiva de Colombia Líder, que es una iniciativa desde la sociedad civil y el sector empresarial que evalúa la gestión de los alcaldes y gobernadores desde el año 2006 hasta la fecha. Karen, usted que ha trabajado de cerca con alcaldes y gobernadores de todo el país, yo quisiera preguntarle algo. Las personas mayores en Colombia, ¿cómo se acercan a estos alcaldes y gobernadores? ¿Cómo participan de su gestión? ¿Aplican control político o no? ¿Están desde el principio? Bueno, ¿aló? Me escucho ahí bien. Muchísimas gracias, María Alejandra. Yo creo que efectivamente yo coincido con lo que decía Lina inicialmente en su intervención, y es que Andrés y Natalie nos han dado elementos muy valiosos desde la academia o desde lo formal para los que vemos en el campo estos temas. Y con eso empiezo como la respuesta a la pregunta de María Alejandra. Votan muchísimo, eso sí, pero hasta ahí quedan. El ejercicio del control político no es permanente. La política, por ejemplo, de infancia, que coordina la Procuraduría, la estrategia Hechos y Derechos, nos ha demostrado que el tema de por sí no es requisito. Por ejemplo, tenemos la política pública de infancia, se escuchan a los niños, pero no por eso el tema sigue incluido en los planes de desarrollo. Eso mismo pasa con el tema de envejecimiento. Ellos votan, pero el envejecimiento no es visto desde una manera multidimensional. Entonces comenzamos a construir viviendas sin normas de accesibilidad para personas mayores. Sabemos del uso del tiempo libre, pero en los planes de desarrollo seguimos colocando solamente el partido de fútbol para los niños de 9 a 10 de la mañana el domingo. Que es la hora de la misa. La hora de la misa. Por supuesto. ¿No se escucha bien? ¿Ahí mejor? Sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Y seguimos con un tema, y es ¿quiénes están haciendo desde las personas mayores ese control social? Y si los alcaldes y gobernadores
quieren realmente que ellos participen en los ejercicios de rendición de cuentas. Y yo noté varias cosas. Primero, esos ejercicios no son en un lenguaje claro. Entonces empiezan los ejercicios de rendición de cuentas hablándonos de el marco fiscal de mediano plazo y demás normas, y la comunidad ya dice, ¿y eso qué es? Segundo, los espacios y los auditorios no son accesibles y las presentaciones de PowerPoint que usan tampoco. Entonces tenemos auditorios de personas mayores con una letra muy pequeña. Exacto. Un DVD. Llévenselo. El DVD. Bueno, ¿y cuántas de esas personas que están del otro lado levantan la mano a decir, yo estoy de acuerdo o no con esta información? Entonces yo creo que ahí, el hecho de que las personas mayores, por ejemplo, tengan una tendencia a un imaginario de corrupción alto en los actores locales, no es sorprendente porque es que ellos están allá, ellos son los que están en el día a día, ¿sí? Entonces comienza uno a mirar que esto comienza a coincidir, y el tema de que la iglesia sea los espacios donde ellos participen también es un reflejo de que en esos municipios no hay autoridad local con una inversión fuerte de inversión social. Entonces, estos espacios que dejan las autoridades locales están siendo cubiertos por la iglesia. Entonces, son las hermanas, los diferentes grupos religiosos los que están haciendo atención, por ejemplo, de niños, de enfermos, de personas con discapacidad, cuando era una responsabilidad del Estado. Entonces comienza uno como a mirar esos temas. Yo dejaría por el momento ahí, María Alejandra. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Karen. Por favor, ya van a pasar a recoger los formularios con las preguntas para incorporarlas a esta discusión. Bueno, aquí tenemos en nuestra mesa a María Conchita Fernanda Ramírez. María Conchita sí hace parte de una instancia o de un grupo que participa activamente en la política. Ella es coordinadora del Consejo Local de Sabios de Chapinero y es consejera en el Consejo Distrital de Sabios. Esta institución, esta última, tiene como objetivo ejercer el control social en el cumplimiento de políticas públicas nacionales y distritales. Está conformada por 40 personas, 20 principales y 20 suplentes. María Conchita, ustedes como institución, pues son una institución reconocida dentro de sus pares, dentro de alguna parte de la comunidad, pero desafortunadamente yo creo que les falta que los conozca más la gente. Mi pregunta específicamente es esta. En este momento Bogotá está viviendo una coyuntura. Estamos en un tema electoral donde se está poniendo sobre el tapete la revocatoria del alcalde mayor de Bogotá. Mi pregunta es, ¿cuál es el papel de las personas mayores en este momento, en esta coyuntura en Bogotá, a través del Consejo de Sabios? Muchas gracias, muy buenos días y mil gracias a la Fundación Saldarriaga Concha, no solamente por su invitación, sino por el apoyo brindado al excelente estudio de los investigadores, que le abren finalmente un espacio de visibilidad a la persona mayor. El encuentro de datos concretos que nos permitan realmente afirmar la necesidad de políticas públicas especiales es muy valioso para todos los espacios de la persona mayor. María Alejandra, los consejos de sabios, tanto local como distrital, son espacios realmente muy jóvenes. El Consejo Distrital de Sabios tiene tal vez unos 3, 4 años de haber sido conformado. En eso, los consejos modelos han sido en Bogotá el Consejo Local de Sabios de Teusaquillo y el Consejo Local de Sabios de Kennedy. Tenemos tantos temas que tratar y tenemos tantos temas que abordar que posiblemente este tema electoral comienza hasta ahora a preocuparnos. Sí. En el Consejo de Sabios, en el distrital, estamos representadas las 20 localidades y cada localidad está representada por su consejo local elegido democráticamente. Por consiguiente, podemos decir que hay una altísima representación de la persona mayor en el Consejo de Sabios. Sin embargo, el estudio que hemos visto hoy nos crea una profunda inquietud. Sí.
y es que la cultura política tiene dos columnas fundamentales, la confianza y la participación. Y lo que vimos respecto a la confianza, pues nos deja muchas dudas y nos permite entender la baja participación de la persona mayor. A veces creemos que no participa por cansancio, que no participa por falta de recursos económicos, y hoy estamos viendo que no participa por falta de confianza. Y es un estado que lo ha marginado completamente. El sector de la persona mayor tiene un marginamiento, no voy a dar aquí las razones, creo que el estudio nos va a permitir entender muchas cosas alrededor de eso. Y evidentemente, en relación con una cultura electoral, pues tenemos un arma fortísima ahora por combatir, y es que el adulto mayor tiene conciencia política, el adulto mayor vota. Lo que pasa es que su votación generalmente está empujada, inducida o presionada por todo tipo de interés, y generalmente por intereses de carácter político o intereses de carácter familiar. Sin embargo, es un tema que hemos tratado en el Consejo de Sabios, el propósito de, en los próximos días, iniciar un proceso de esa formación, no para indicarle a la gente por quién tiene que votar, sino para que sepa por qué va a votar por esas personas. De manera anecdótica, a veces decimos que dejen de votar por el TLC, que algunas personas interpretan como la teja, el ladrillo y el cemento, y otras como el tamal, la lechona y la cerveza. El adulto mayor no cae fácilmente en eso. Sin embargo, le es difícil poder tomar una decisión cierta y efectiva para la incidencia de su voto. Entonces, con lo que hemos recibido hoy, con el valiosísimo estudio, creo que tenemos argumentos muy sólidos para en los próximos días hacer un poquito de pedagogía política con nuestra persona mayor. Muchas gracias, Conchita, y qué bueno oír que esa aplicación tan concreta de los resultados del estudio. Bueno, ahora esto es una pregunta para Augusto Cuéllar. Augusto es el coordinador de la Red Tiempos, que existe desde 2002 y busca el fortalecimiento y el cumplimiento de los derechos humanos de las personas mayores. Esta organización Red Tiempos aglutina actualmente 114 organizaciones de personas mayores a nivel nacional. Augusto es un conocedor de los movimientos asociativos de personas mayores a nivel latinoamericano e internacional. Conoce de cerca las experiencias de Bolivia, las experiencias de Uruguay y de otros países. Entonces, en ese contexto yo quisiera preguntarle cómo funciona la asociatividad de personas mayores en Colombia comparativamente con otras experiencias a nivel latinoamericano y qué están haciendo ustedes para mejorarla o si creen que podemos dar ejemplo. Bueno, muchas gracias por la pregunta, más allá muchas gracias por la invitación y una felicitación muy estrecha para ustedes porque han escrito algo muy interesante, algo que necesitábamos. Y yo veo el estudio, lo leí, gracias a la generosidad de la Fundación, me pareció muy interesante y lo veo como una ventana que nos abre y nos pone frente a una realidad que es un reto, una realidad muy grande. Se metieron en demasiadas variables, en una muestra muy grande y muy ambicioso. El estudio es muy ambicioso, busca un enfoque holístico del diagnóstico de lo político y me parece muy interesante. Bueno, felicitaciones. Sin embargo, la pregunta me conduce a algo que leí detrás del estudio, que es el problema de la participación. El problema de la participación de las personas mayores, que ya está dicho, en el sentido de no es que asistan, que concurran, no solamente es eso, es que incidan, pero no solamente es eso, es que decidan. Y como lo decía Karen ahora, y no solamente que decidan, que le hagan control. Es decir, va mucho más allá el problema de la participación. Y lo relaciono con el problema de las organizaciones. Sí. Entonces, estamos hablando, yo utilizo el término archipiélago,
un archipiélago de muchas pequeñas organizaciones, muchas de ellas permeadas por algo que yo lo homologaría a la corrupción, y lo voy a decir con todo el respeto, que nadie se moleste, por el problema del asistencialismo. Encontramos muchos grupos que tienen dueños, que tienen dueñas, y dicen mis viejitos, mis bebitos, mis niñitos, mis etcétera, términos, mis angelitos, términos aparentemente acariciadores, pero en el fondo son despectivos. El asistencialismo coarta la participación auténtica, eso lo sabemos todos. Sin embargo, estamos en medio de un universo asistencialista, un Estado asistencialista, un Estado asistencial. Por favor, no confundir lo asistencial con el asistencialismo. Lo asistencial es necesario, hay personas vulnerables, realmente vulnerables, y el asistencialismo como la cultura perversa que se da para la negociación de votos y todas estas cosas. Pero ahí estamos. El archipiélago de organizaciones funciona alrededor del club del refrigerio. El club del refrigerio. El club del refrigerio, sí. Y si hay refrigerio, vamos, y si no, no hay refrigerio, ¿cómo a qué voy, no? Sí. Estamos en medio de esa cultura, y pues casi que una pregunta para ellos, pero para mí, para nosotros, es cómo rompemos ese círculo vicioso. Y ahí yo veo el postulado de Brasilia, lo veo muy aquí enfrente. Es decir, Brasilia, 1 de diciembre de 2007, nos dijo: los logros que hagan las personas mayores están directamente relacionados con la fortaleza de sus organizaciones. Y es un reto para nosotros. ¿Cuál es la actitud política? La actitud política es de articulación. Sí. Es articulemos. En Bogotá hay muchísimas organizaciones pequeñas de 5, 10, 15 personas en cada esquina. Encuentra uno personas mayores dialogando, allí charlando, comentando, pero de lo coloquial no trascendemos. Entonces, rompamos ese círculo buscando articulación, buscando fijar horizontes profundos, grandes, retos grandes, romper lo coloquial, que es muy importante para mirar más allá, como lo decía una de mis antecesoras, hablar de la fuerza política que tienen las personas mayores como voto comprometido y voto de opinión, voto consciente, pero no es únicamente el ejercicio de voto que se da cada 4 años, Sí. con la participación continua, la participación crítica, la participación exigente, con que hagamos valedero el poder exactamente del veto y de exigir, y que haya verdadera revocatoria cuando no existen postulados y cumplimiento en favor de las condiciones de vida de las personas mayores. Bueno, la pregunta iba también hacia otras experiencias a nivel latinoamericano. ¿De cuál podemos aprender y por qué? Experiencias, sí, ese es el fondo de la segunda parte de la pregunta. Tenemos amigos de los cuales hemos aprendido mucho. En Bolivia, un país de extracción básicamente indígena, sabemos que el 80 o algo más % de la población boliviana es indígena, pero nos llevan muchísimos años de ventaja en cuanto al concepto de asociatividad. Sí. Ellos crearon los observatorios sociojurídicos porque han tenido y tienen, está terminando ahora, un problema de cedulación. Muchos de ellos no tenían cédula, entonces no existían como sujetos de derecho, como ciudadanos, y crearon observatorios y tuvimos la oportunidad de compartir con los líderes nacionales de los bolivianos y contarnos de sus organizaciones cómo hicieron una gigantesca movilización para lograr que el Estado volviera a mirar y que se diera ese proceso de volverlos ciudadanos. Y por otra parte, conocimos el fenómeno de nuestros amigos peruanos. Allá existe algo como decir la mesa de las personas mayores, que es una integración que se dio alrededor de 4 organizaciones nacionales que tuvieron el talante de negociar, perdónenme la palabra, con el señor Ollanta Humala,
Sí. en vísperas de las elecciones, de decirles, nosotros les damos nuestro voto a cambio de que haya una pensión para todas las personas mayores en el Perú. Pensión Y universal. el primer acto de gobierno del 29 de julio del año 2012 del señor Ollanta Humala fue crear la pensión para las personas mayores. Y eso salió como consecuencia de un fenómeno de integración, de articulación, que lo hicieron ellos con un esfuerzo gigantesco, pero también con mucha generosidad y con mucho desprendimiento. Bueno, si quieren saber un poco más sobre todo el fenómeno de Bolivia, ahora cuando salgamos pueden hablar con Augusto Cuellar o con James Blackburn, director de HelpAge Internacional, que viene precisamente de liderar esa organización internacional desde Bolivia y les puede contar sus experiencias en el tema. Bueno, esta es una pregunta para Natalie Méndez. Está claro que las personas mayores participan masivamente en la política. El 99% de las personas encuestadas tenían su cédula inscrita. El 78% ejercieron su derecho al voto. Sin embargo, vemos que se ha quedado y se ha limitado la participación en muchos casos, no en todos como aquí lo estamos viendo, a votar. ¿Qué otras oportunidades o instancias de participación en la vida política tienen las personas mayores en Colombia que podrían empezar a trabajar para facilitar su intervención en este tema? Gracias. Bueno, resulta bastante curioso, digamos, en términos comparados con el colombiano normal o regular, digamos, esos altos niveles de votación formal. Algo que me pareció muy llamativo y que ustedes van a encontrar en el libro es que, a pesar de que los partidos políticos son percibidos como, digamos, negativos o tienen una baja favorabilidad en términos de confianza institucional, al menos el 18% de las personas mayores encuestadas ha ido 1 o 2 veces al año a una reunión de un partido político. Entonces, claro, no nos gustan, tenemos una percepción absolutamente nefasta de ellos, pero al menos 1 de cada 5 va a una reunión al menos 1 vez al año. Eso me parece bien interesante. En Colombia el promedio apenas llega al 3%, entonces, digamos, lo que hay también es no solo capital político, digamos, instrumentalizado, sino también un interés por la política que genuinamente podría ser mejor aprovechado. Algo también interesante es la participación en estas asociaciones comunitarias, organizaciones de base, en las que más o menos un 27% dice asistir al menos 1 vez al año. Eso es algo que desde las organizaciones y desde el ámbito comunitario, digamos, es bastante grande y pues, digamos, podría ser aprovechado como una potencialidad para nuevos espacios. El término de participación y de ciudadanía activa que mencionamos en la investigación también implica hablar de participación en otros escenarios menos convencionales, pero no por eso menos importantes. Desde la labor que venimos haciendo en el Centro de Memoria Histórica y muy atado a lo que dijo la doctora Soraya en su presentación, que me hizo acordar de este elemento, y es cómo estamos pensando la participación de las personas mayores en el posconflicto y en una sociedad en la que ellos tienen mucho que contar. De hecho, siento que son los que legítimamente están facultados para decir qué fue lo que pasó. En contextos de guerra, la principal víctima es la verdad, y la reconstrucción de la memoria histórica, digamos, pasa porque todas las víctimas, no víctimas, ciudadanos del común, niños, jóvenes, pero también las personas mayores, nos digan cuál es su visión de los hechos, cómo ocurrieron y, digamos, de cierta forma nos ayuden a entender mejor las dinámicas de violencia. Yo les he oído hablar mucho y muy atentamente y me parece muy interesante todo el trabajo que se ha hecho en términos de lo urbano, de la persona mayor en las ciudades, que es claramente donde se concentran, pero mi pregunta es también cómo están participando en sociedades y en el ámbito rural, en donde, además de ser menos visibilizados, tienen unas condiciones de vulnerabilidad aún más acentuadas. Yo creo que una de las pistas o una de las cosas que pongo acá en la discusión es la memoria histórica, todo el tema de reconstrucción del conflicto, digamos, de que en lo rural ha afectado en un mayor, con más intensidad a las personas en el campo, pensar en eso, pensar también en estas comunidades que son lideradas por personas mayores y que han retornado. Me acuerdo mucho del caso del Salado y de cómo desde todas, o sea, desde solo, digamos,
los abuelos y las personas que superaban los 50 años, ellos fueron los que dijeron con machete en mano, vamos a ir a recuperar nuestro pueblo porque esa es mi tierra, allí vivo y tengo un profundo sentimiento de arraigo. Entonces, a pesar de que las condiciones eran totalmente adversas, estos son experiencias también que desde temas de resolución de conflictos e iniciativas de paz pueden ser bastante llamativas y que también invitaría a la asociación, a las organizaciones y asociaciones de personas mayores a que se volcaran a pensar qué tienen por decirnos y cómo desde la memoria histórica y cómo también desde la reconstrucción de los relatos individuales y colectivos podríamos aportar a comprender mejor qué nos espera Colombia y cómo lo podemos, digamos, cómo podemos aportar a la construcción de paz. Karen, ¿quería decir algo? Yo quiero agregar algo, y es que cuando hablamos de participación, tendemos siempre a pensar que el único mecanismo de la Constitución es el voto. Sí. Entonces, ¿usted ejerció el derecho de participación? Sí, yo voté, pero el resto de las instancias, ¿dónde quedan? Los cabildos, las consultas, las audiencias. Entonces, la gente no participa, usa voto o derecho de petición, acción de tutela, eso es lo más recurrente. Entonces yo creo que eso también tiene que ver con el reflejo, no solo de las personas mayores, sino de todos los ciudadanos. Se puede tratar de un tema de capacitación de las personas mayores para que accedan a eso. Personas mayores y de todos los ciudadanos. Sí. De todos. Es que si hacemos un ejercicio de nosotros, y lo veíamos con María Conchita en un grupo de expertos en envejecimiento, es cuántos de nosotros realmente participan en los debates de la construcción del plan de desarrollo. Sí. ¿Te acuerdas cuando lo discutíamos? ¿Por qué vamos o no vamos? No es que ya voté. Y entonces, ¿cómo queremos hacer un ejercicio continuo de seguimiento a los planes de desarrollo? No queremos ni participar. Y esto cruza con el informe de John Sudarsky, donde decía, es que como ciudadanos no queremos participar ni en la junta administradora del edificio. Sí, es cierto, así es. ¿Quién quiere ser del consejo? No hay nadie. Entonces, me da culpa, lo reconozco.